Muy buenas tardes. Gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y hoy Fanny Vega está en los controles, allí un poco apuntando o marcando que todo salga en orden y le agradecemos por eso. La idea es que si hablamos de política, producción y trabajo, nos focalicemos en este programa en uno de los puntos que va a ser estratégico para la definición de, en realidad, para perfilar las campañas electorales presidenciales del 2015. Va a ser estratégico porque el candidato que plantee, que transmita seguridad a la población sobre cómo se va a resolver el tema energético, que es el gran desafío para la próxima gestión presidencial, ese será el candidato que tal vez logre atrapar la confianza del electorado, porque el tema energético es uno de los temas claves que hay que resolver. Es un nudo gordiano que hay que trabajar y sobre el que hay muchos interrogantes. Usted sabe, hay un grupo de ex secretarios de Energía que dicen que no se ha hecho nada, que está todo mal. El gobierno a la vez está dando números todo el tiempo sobre cómo está la situación. En la práctica es la primera vez que hay un proyecto estratégico a largo plazo con una inversión potencial de 31.000 millones de dólares que supera el tiempo del año 2020. Es la primera vez que un gobierno va a estar dejando por lo menos 5 o 6 proyectos hidroeléctricos proyectados o al menos en los primeros pasos, si es que se logra el objetivo básico de poner en marcha Corpus, Itatí, Itacorá, al sur de Yacyretá, Garaví-Panambí, sobre el río Paraguay, de emprendimientos binacionales con Brasil, las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Carlos Zeparnik en Santa Cruz. En fin, realmente hay que analizar si este gobierno ha hecho realmente una gestión eficiente en materia energética y también hay que analizar si son fundamentadas las críticas que hace la oposición. Por esto es que aquí vamos a tener invitados muy especiales y le pedimos que se quede ahí porque tiene que ver con, inclusive lo que va a oír, tiene que ver con el escenario que usted va a vivir en el verano. ¿Tendremos cortes de energía? ¿No tendremos cortes de energía? El combustible tendrá que bajar de precio en relación a los precios internacionales del petróleo de este momento o no. ¿Qué va a pasar aquí? Esto vamos a analizar con nuestros invitados en esta edición de Política, Producción y Trabajo. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Pyme Nación es la tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar hasta en un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Uno de los desafíos estratégicos de la política argentina, no importa cómo pensemos políticamente, de la política argentina, la responsabilidad del Estado argentino es lograr el autoabastecimiento en petróleo, en gas,
y ese es un desafío abierto. Una de las mayores esperanzas para esto es el desarrollo de yacimientos de petróleo y gas no convencional, y por esto es que estamos en este momento con Guillermo Coco, que es Ministro de Energía y Servicios Públicos de la provincia de Neuquén, y por lo tanto es uno de los que está más cercanos a la evaluación de si esta promesa es una promesa con perspectivas reales de desarrollo o si es un planteo que nos va a llevar demasiado tiempo como para lograr resultados eficientes en el objetivo de alcanzar el autoabastecimiento energético. Gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo, Guillermo. Buenas tardes, Ricardo, y un gusto poder estar con usted y poder charlar de estas expectativas y de lo que es hoy los temas energéticos, como usted bien decía, que van a ser los grandes desafíos de las administraciones que vienen en cuanto a de qué manera Argentina va a responder a estos requerimientos que tienen que ver no solamente con los temas netamente energéticos, sino que esto acompaña también a los desequilibrios de la balanza comercial, divisa, posición geopolítica del país. Es decir, basta ver lo que está pasando hoy en Estados Unidos, los retiros de Asia, en Medio Oriente, el precio del crudo. Es decir, esto indudablemente hace a la política de Estado en el mundo. Vamos a un punto que tiene que ver con la política básica de la energía. Las provincias, hoy, el gobierno de Neuquén, ¿tiene participación suficiente o tiene capacidad de decisión suficiente para, de algún modo, ejercer esa autonomía en la toma de decisiones sobre el desarrollo petrolero, energético, en su propio territorio? En realidad es una política que tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo está armada en Argentina. Es decir, hay pocos países que, de similar Canadá, en las cuales las provincias, a partir de la ley corte y la ley de hidrocarburos, generan la posición de ser los dueños del recurso, y por otro lado el gobierno federal tiene lo que se denomina la pata o el pilar fiscal. Por lo tanto, hay que sopesar las decisiones que toman las provincias conjuntamente con Nación, porque de hecho usted no puede hacer un desarrollo petrolífero a partir de las provincias si no hay una política fiscal por parte del gobierno federal, y lo mismo, el gobierno federal puede fijar una política fiscal con respecto a los commodities, a lo que es el gas, lo que es el petróleo, pero si las provincias no acompañan ese plan, es difícil poder llevar una política energética coordinada, ¿no es cierto?, hacia un objetivo claro, ya sea proyectado, ¿no es cierto?, a corto, mediano y largo plazo. Y en este momento, ¿esa relación entre nación y provincias es una relación adecuada, satisfactoria para las provincias? Bueno, en realidad es una relación que se está aprendiendo y se está caminando, porque no es de hace mucho tiempo que las provincias tienen los recursos. Por lo tanto, yo creo que se está caminando y se está aprendiendo entre las provincias y el gobierno nacional, y esto deja de lado, ¿no es cierto?, quién es el gobierno nacional, cuáles son los gobiernos provinciales, dejando de lado los colores políticos, sino que es una política de Estado que se está aprendiendo y se está caminando, indudablemente con vaivenes y con cambios que va a haber que realizar para poder realmente lograr lo que usted hablaba, de poder ser un país, yo más que autoabastecimiento digo, con una independencia energética que le permita tomar una posición Un equilibrio distinta. energético sería. Es un equilibrio, porque indudablemente, independencia también, porque muchas veces, si usted se fija, queda también dependiendo de las políticas de Estado que tomen otros estados, porque esto no es una cuestión comercial simple, sino que hay que ver qué política toma Brasil, toma Bolivia, puede tomar Perú, es decir, aquellos países que de alguna manera lo pueden abastecer con algún Para trasladarle al televidente la importancia real del desarrollo del petróleo, de la energía eléctrica, del gas en Neuquén. Todo esto que suma al sector energía, ¿cuánto representa en la economía? ¿Qué porcentaje representa del PBI geográfico de Neuquén? Hoy está cercano al 80%. Es decir, Neuquén es una provincia netamente energética, que es petróleo, gas, hidroeléctricas. Y del total de mano de obra que tiene la provincia, ¿cuál es el porcentaje que está allí, inserto en estos tres sectores? Está Petróleo, gas, entre directos e indirectos alrededor del 35%. Es decir, que va a seguir siendo estratégico siempre el desarrollo de este sector. Vaca Muerta está allí, en territorio neuquino. ¿Son justificadas las expectativas que hay en todo el país sobre Vaca Muerta, sobre el resultado que puede tener Vaca Muerta para el futuro energético Sí, nacional? sí, desde el punto de vista de expectativa así es. De hecho, en estos 7 años se ha ido pudiendo acentuar y se ha ido pudiendo clarificar cuál era el potencial que tenía la cuenca en la provincia de Neuquén.
De hecho, ya estamos arriba de los 400 pozos no convencionales, es decir, es el país que por fuera de Estados Unidos tiene más desarrollo no convencional en el mundo. Es decir, que Argentina sería el segundo país en desarrollo del... Exactamente. En pilotos comerciales, después de Estados Unidos, viene hoy Argentina. Estamos, por supuesto, en una curva de aprendizaje, no es sencilla. Esto, como concepto, no es Arabia Saudita, no es Venezuela. Es decir, se necesitan tecnologías, se necesitan recursos humanos, recursos financieros, se necesita tener un conocimiento cabal de estos yacimientos. Por lo tanto, estamos en una curva, yo le diría que es lo que era Estados Unidos hace 10 años atrás. Es decir, que tenemos una perspectiva alentadora. Sí, por supuesto. Es decir, usted imagínese, Ricardo, que hace 7 años atrás hablábamos que teníamos perspectiva en cuanto a curvas de producción de no más de 7, 8 años. Los ratios del país, que son lo que tiene que ver con reserva y producción, éramos ya los más bajos de la región, y esto nos ha permitido visualizar una luz al final del túnel, en el cual Argentina puede pensar en que puede llegar a tener, como dice usted, un equilibrio energético en mediano plazo. Como este programa se llama Política, Producción y Trabajo, nos tratamos de orientar o de buscar la forma de explicar cómo la política genera un impacto positivo en el empleo. Esta política energética actual del gobierno argentino, ¿qué impacto ha generado en el empleo reciente de la provincia? ¿Ha crecido realmente el trabajo? Bueno, hoy las estadísticas y los censos que son hechos a nivel provincial y también hechos por el gobierno nacional nos ubican en la provincia número 1 del país. Hemos crecido en casi 8.000 puestos de trabajo este año. Trabajo real, trabajo del sector privado. Por lo tanto, tenemos un crecimiento muy grande. Indudablemente ha generado un efecto muy importante en el trabajo, pero también genera desafíos al Estado provincial como también al Estado federal en cuanto a todo ese impacto. La migración en este momento, tenga en cuenta, Ricardo, entran 20 familias por día a la provincia de Neuquén. Eso nos requiere radicarse a la provincia de Neuquén, a partir de una cierta esta expectativa que se ha generado de más trabajo, más producción, lo cual nos lleva también a tener desafíos desde el punto de vista del gobierno, de escuelas, hospitales, más policía, educación, en fin. Genera una serie de desafíos importantes que tienen que ver conjuntamente con este O sea que desarrollo. solo Vaca Muerta se está transformando en un factor multiplicador real de la actividad social. Sí, por supuesto. Ya le digo, hemos pasado en los últimos 3 años de estar en un 60-65% del PBI geográfico a un 80% a partir de estos desarrollos. Es decir, hoy es la provincia que entra más inversiones en el país en este momento. ¿Y cuál es la inversión que ha llegado a Neuquén? En el 2014 estamos en un monto cercano a los 5.000 millones de dólares. ¿Había sucedido esto en otros periodos? No, hemos batido las inversiones, son los récords históricos en la historia hidrocarburífera del país en cuanto a inversión exploratoria. Nunca hubo un ingreso de dinero de esa magnitud. Y ustedes, por ejemplo, son una provincia donde gobierna un partido provincial. ¿Están hoy en diálogo con todos los candidatos de las posibles fórmulas presidenciales que van a postularse para el 2015? Sí, por supuesto. ¿Hay interés de los candidatos en saber qué está pasando con la energía, con el petróleo, con el gas? Sí, porque en la medida de que yo creo que todos los candidatos, y vuelvo a hablar sin banderías políticas, que van estudiando y van viendo cuáles van a ser los desafíos que van a tener en sus administraciones, indudablemente la energía cada vez pesa más. Si usted ve, siempre los candidatos hablaban de seguridad, inflación, y ahora ya la energía está, yo le diría, en los primeros 3 puntos que toman dentro de sus columnas al camino a la presidencia. De hecho, es muy similar, yo lo hago un parangón con Estados Unidos. Hoy, en las últimas 2 campañas electorales que hubo, demócratas y republicanos se peleaban para ver quiénes habían sido los disparadores del plan energético en Estados Unidos con los recursos no convencionales. Yo creo que va a suceder lo mismo, y en la medida que esto siga lanzándose y siga avanzando, los candidatos cada vez van a estar más interesados, porque ya le digo, va a ser uno de los pilares de las próximas administraciones. Y como ya estamos cerrando este bloque, la última pregunta sería esta. ¿Cuál es el objetivo a lograr en la provincia de Neuquén en el sector energético para el año 2015? El principal objetivo que tenemos es tener lanzados 3 pilotos
más del piloto que ya está lanzado con YPF Chevron. De hecho, se cristalizaron ya 2 proyectos con GIP, que fue Shell y Total. Ahora cristalizó también otro segundo piloto YPF, por lo tanto vamos a tener 4 pilotos lanzados en la provincia de Neuquén, lo cual nos abre una perspectiva importante hacia el futuro en cuanto al desarrollo de los yacimientos no convencionales. Vamos a decirle al televidente, y hay que aclararle, GIP es una empresa... Es una empresa provincial, es una empresa que creamos hace 5 años atrás. La idea era que esta empresa fuera gatilladora de traer inversiones al país. Hicimos licitaciones internacionales, hoy nuestra compañía tiene 54 joint venture, tiene 3.000 millones de dólares invertidos en exploración en los últimos 4 años, y por otro lado hemos logrado generarle activos por 2.000 millones, hoy tiene activos por más de 2.000 millones la compañía y es una herramienta financiera importante del Tesoro Provincial. GIP, esta empresa provincial, garantiza entonces que la renta petrolera que se genera se distribuya más o menos equilibradamente en el total de la población. En realidad yo no hablaría de renta petrolera, ¿no? Porque no es un mecanismo de redistribución del ingreso. No de distribución del ingreso, sino que es haber crecido en la cadena de valor del negocio petrolero. Es decir, hemos querido insertarnos en el negocio petrolero y ha sido una herramienta que la vemos desde ese punto de vista, y no de la renta, que yo creo que la renta es lo que tenemos que hablar, lo que es regalías, impuestos y demás. Pero Guillermo Coco, ministro de Energía y Servicios Públicos de la provincia de Neuquén, muchas gracias por haber compartido este espacio, Ricardo, aquí en Política, Producción y Trabajo. Con usted nos encontramos luego de la pausa. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Y presentándolos en orden de aparición, vamos a decir que Marcos Rebasa es uno de los especialistas históricos del sector energético en la República Argentina, en la economía argentina, y le vamos a preguntar, Marcos Rebasa, ¿cuál es el escenario que tenemos hoy en la política energética nacional? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Bueno, hemos tenido grandes avances y definiciones en política energética, sobre todo a partir de los últimos 2 o 3 años. Se ha hecho mucho, la nacionalización de YPF ha sido un hito básico y fundamental para transformar al sector energético, y queda para adelante mucho más todavía de lo que se ha hecho. El gran desafío es ir modificando lentamente la matriz energética, cosa que es fundamental y necesaria para el país, y acentuar la independencia en hidrocarburos, que es un desafío muy fuerte. Hay una gran expectativa en los recursos no convencionales. Hay que hacer un esfuerzo muy grande todavía hoy en convencionales, que es el gran suministrador de hidrocarburos en el presente, y hay que estar muy atento a los cambios internacionales, los cambios de precios, tratando de que influyan en la menor cantidad posible en nuestra economía energética y de los hidrocarburos en especial. Ernesto de Paola es el decano de los periodistas especializados en energía. He tenido el placer de compartir muchas coberturas con él desde los años 80 en adelante. Gracias, Ernesto de Paola, por estar aquí en Política, Producción y Trabajo, y con tu capacidad de síntesis y tu conocimiento del sector. ¿Cuál es el escenario en el que está el mercado energético hoy, en este momento, en la Argentina? ¿Es real todo este
cúmulo de cifras, números y obras que presenta el gobierno como objetivos logrados? ¿Es real que hay proyecciones de 31.000 millones de dólares de inversión para los próximos 20 años? Yo te diría desde un punto de vista colateral que todo lo que se ha desplegado en estos últimos años en materia de capacidades tecnológicas coloca al país en una situación completamente distinta a lo que vivimos en los últimos 40 años. El relanzamiento del sector nuclear, el relanzamiento de los proyectos hidroeléctricos que estaban absolutamente dormidos, plantea una situación completamente nueva, cuyas posibilidades todavía no logran exactamente mensurarse, pero que son sin duda prometedoras y que están basadas en la capacidad y la inteligencia de los argentinos, en la capacidad de hacer, como por ejemplo haber puesto en marcha esta turbina de Atucha 2 que estuvo durmiendo 34 años. Y con tu conocimiento, ¿crees que este periodo de gobierno es el que ha logrado el mayor volumen de inversión y mayores objetivos concretos en la creación de infraestructura energética? Bueno, es una dimensión del país que viene en una situación que viene después de 25 años de estancamiento casi absoluto de la economía argentina. Quizás habría que remitirse al gobierno de la administración de Frondizi, donde logró un efímero boom que después no logró sostenerse. Pero yo creo que es una de las grandes políticas que ha logrado dinamizar completamente el sector, abarcando todo un cúmulo de posibilidades nuevas, totalmente nuevas, como la recuperación te vuelvo a repetir, del sector nuclear, la extensión de la red de alta tensión, que es absolutamente una cosa positiva, porque antes durante 3 décadas fue totalmente convergente hacia Buenos Aires y hoy tiene una estructura diferente, donde se han incorporado 10 provincias, donde hay una 5ª línea con Maguecuyo que plantea otro movimiento en el desarrollo de la energía en alta tensión, en una forma mucho más segura. Estamos, yo te digo, ante un escenario completamente nuevo que esta gente ha diseñado en todos estos años trabajosamente, ¿no? Porque partimos de un nivel de destrucción absoluto. La terminación de Yacyretá, ¿crees que es un ejemplo de que se puede avanzar concretamente con los otros proyectos hidroeléctricos grandes que se están planteando hoy? Y por supuesto, Ricardo, ha habido una inversión tremenda y vos sabés que en estos 14, 15 años que el complejo estuvo prácticamente paralizado por no haberse realizado las obras ambientales que permitieron elevar el embalse, el país perdió 1.600 megavatios. Se ha perdido un volumen de energía similar al que consume el sistema interconectado nacional durante todo un año acumuladamente en todos estos años. Inclusive se llegó a comprobar que las turbinas oportunamente recibidas por la FOI de Alemania no rendían lo que garantizaba su potencia de placa. Todo esto fueron desastres que se fueron solucionando en todos estos años a un precio de una inversión mucho mayor que la que debió haber sido originariamente, ¿no? Marcos Rabasa no solo es un especialista en temas energéticos, sino que también tiene un ejercicio de la actividad política desde lo sectorial. Porque, por ejemplo, podemos decirlo, participa del Movimiento San Martín como uno de los referentes energéticos. Sí, más que del San Martín, del Instituto Energético Scalabrini Ortiz, al que pertenezco, y que está desarrollando una promoción de una política energética desde una visión nacional y popular. ¿Crees, Marcos, que la política que está llevando el gobierno nacional va a ser una condición necesaria de continuidad en la gestión del próximo mandato presidencial, sin importar cuál sea el ganador de las elecciones 2015? Sí, quizás, dependiendo de quién sea, se modifiquen algunos caminos, algunas direcciones, pero no hay ninguna duda en 2 o 3 grandes líneas. Por ejemplo, intensificar la producción de hidrocarburos, buscar las maneras de acentuar la producción de convencionales y seguir llevando los no convencionales sin prisa y sin pausa. Cambiar la matriz energética, como decíamos, promocionando la energía hidroeléctrica, haciendo las obras que sean necesarias, las nucleares que también sean necesarias, promoviendo la energía eólica como una posibilidad de cubrir con energía un break que nos va a quedar en el desabastecimiento hasta que los no convencionales puedan producir lo suficiente para cubrir la brecha que nos falta en el autoabastecimiento. Esas 4 líneas son las que
cualquier gobierno tiene que promover. El problema es cómo lo va a hacer. Nosotros promovemos o pensamos que tiene que ser con desarrollo de industria nacional. No queremos un país con muchos no convencionales y una extranjerización de la economía como se prevé si no se toman medidas para promover la industria de suministros. ¿Esta política energética actual, crees que puede tener una proyección como una política de Estado en los próximos años? Debiera serlo. Creo que es un deber nuestro entre todos los energéticos de los distintos partidos promover una política de Estado en la que estamos mucho más de acuerdo de lo que se piensa. Ernesto de Paola, para aprovechar tu conocimiento, ¿en qué situación está hoy la matriz energética nacional? Bueno. ¿Ha cambiado su naturaleza? Estamos brutalmente dependientes de la provisión de gas natural, en un 51%, lo que es un porcentaje desusado, que hay que acotarlo por lo menos en un 15 o 20%. Se está avanzando, por ejemplo, en la recuperación del papel del carbón en la matriz energética nacional, a través de la recuperación realmente histórica de la mina de Río Turbio, que desde hace 40 años se está durmiendo el sueño de los justos. El desarrollo nuclear es sumamente prometedor. En pocos años vamos a tener 2.500 megavatios de origen nuclear. 2.500 megavatios es casi una Yacyretá más. Y claro, va a ser una producción casi equivalente a la que hoy aporta Yacyretá, que son 21.000 gigas, ¿no?, anuales. Exactamente. Hoy el sector nuclear está en modestos 7.000 gigavatios, pero va a trepar a 12.000 con Atucha 2 y con el revamping de embalse. Y con el agregado de la cuarta usina se va a aproximar a los 20. Así que la cosa va cambiando de color. Y además hay una cosa muy importante que recalcar, que en todos estos precios subsidiados que se tuvo estos años, que cumplieron su papel y que ahora se está desandando lentamente ese cometido, hay muchísimo camino para desandar en materia de racionalización del consumo energético, que quizás no sea el adecuado, el que actualmente se registra en el país. Ahí hay un gap muy grande para ganar en la economía nacional. Marcos, por aprovechar tu conocimiento en 30 segundos, ¿cuáles son los sectores específicos que deben tener mayor desarrollo en los próximos 5 años? Bueno, sin ninguna duda, el sector hidroeléctrico y el sector nuclear, acompañando siempre, por supuesto, y descontando la producción de hidrocarburos convencionales y no convencionales. Pero eso ya está en camino. Lo que necesita un refuerzo de inversiones es el sector hidroeléctrico y el nuclear. Y en alguna otra medida el eólico, para cubrir esa brecha que nos va a faltar en el autoabastecimiento, porque los no convencionales no van a producir de una manera intensa hasta dentro de 5 años. Marcos Rabasa, muchas gracias por estar en Política, Producción y Trabajo, aportando esta claridad de este escenario que nos permite visualizar mejor el tema energético nacional. Ernesto de Paola, gracias por tus precisiones, por tu oficio de periodista. Y con usted nos reencontramos aquí nuevamente cada martes en Canal Metro para hablar de política, producción y trabajo.